Buenos días, casa, ¿cómo están? Espero que estén bien, cuidándose. Todos hemos visto cómo al parecer estamos pasando por el momento más complejo de la pandemia, así que yo de verdad espero que estén bien. Pero si no lo están, les pido que nos avisen para ver de qué manera podemos ayudarles como comunidad. Aún estamos juntando dinero para las cajas de mercaderías que Fiona coordina. Si te gustaría aportar a eso, está apareciendo ahora en pantalla la información de la cuenta a la cual puedes transferir. Pero si necesitas una caja, o si sabes de alguien que necesita una caja de mercaderías, por favor envíanos un correo. La información del correo al cual puedes escribir también está apareciendo en pantalla en este momento. La lectura que hizo Maurice hace unos minutos es la que el leccionario indicaba para hoy. Y me pareció interesante y al mismo tiempo desafiante porque, como lo mencioné hace un par de semanas en la última reflexión que me tocó hacer, los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. Y la tentación a dejarse llevar por la oscuridad, por la desesperanza, está ahí, a la mano. Algunas personas son por naturaleza personas positivas y les es más fácil, no sé, ver el vaso medio lleno, pero no todos son así. Algunos que, no sé, por estructura de personalidad, simplemente se preocupan y se nublan en medio de la dificultad. Pero ¿sabes qué? Incluso para las personas que son más positivas, los momentos que estamos viviendo son tan complejos que incluso esas personas también pueden perderse con facilidad. Y no es solo la pandemia, es todo lo que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos, ¿no? El escenario social, político, las encrucijadas éticas en las que nos encontramos como sociedad, de verdad pueden sentirse abrumadoras y a veces da la sensación de estar caminando a oscuras. A mí me pasa, no sé si a ti. De hecho, lo compartí hace unos días con el grupo que se conecta en las mañanas para la oración y la meditación contemplativa. El viernes antepasado yo sentí esa presión como sobre el pecho, ¿no? Esa sensación de profunda desesperanza que acompaña los momentos de oscuridad, donde miras para todos lados y no encuentras de dónde afirmarte. Y en ese momento, ese viernes, yo sentí de verdad un profundo temor de que el mundo en el que vivimos ahora pueda ser así de manera indefinida y que tengamos que acostumbrarnos a esta nueva realidad. Pero yo no quiero vivir así. ¿Quién querría? Y por lo general yo soy una persona más bien positiva, pero ese día el desgano me ganó. Y no me fue tan fácil salir de ese lugar. Y creo que en algún momento la gran mayoría de nosotros puede caer en ese espacio oscuro, donde vamos a ser tentados a pensar que todo está perdido. Y si tú hoy te encuentras en ese lugar, yo quiero recordarte lo que probablemente aprendiste cuando niño o cuando niña en la clase de ciencias en el colegio o en la escuela. Recuerda que la oscuridad no es nada más que ausencia de luz. Puede parecer simple, ¿eh? Pero si lo recordamos, podemos también junto con eso acordarnos de dónde poder ir para encontrar el interruptor, o al menos un encendedor o un fósforo, que por pequeño que sea nos va a ayudar a encontrar el camino que hemos perdido. Por lo mismo, no es casualidad que las escrituras están llenas de referencias a la luz y a la oscuridad. Mateo dice, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. El Evangelio de Juan nos recuerda que mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. El salmista nos dice, tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Y el mismo Jesús nos dijo, yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así como esos 4 versículos que acabo de leer, literalmente hay decenas más de textos en que la Biblia nos recuerda quién es la luz del mundo. Googléalo y déjate envolver por el calor y el consuelo que te pueden ofrecer en estos momentos. Pero el texto que leyó Maurice hoy de Primera de Juan es particularmente interesante porque nos habla del otro lado también, de la contraparte. Nos habla de eso que opaca la luz, que la mitiga, que la esconde y que hace que todo a nuestro alrededor se vuelva oscuro. Y palabra que usan los autores de Primera de Juan, la palabra que usan es pecado. Yo les voy a ser honesto. A mí no me gusta mucho usar esa palabra. De hecho, no hablamos mucho del pecado en San Andrés. Muchas veces buscamos sinónimos, no sé, como egoísmo o daño. Y la razón es simple, ¿eh? Es porque la palabra pecado a través del tiempo ha sido usada para ejercer control y manipulación sobre las personas. Las religiones la han usado para asustar a la gente y lograr que hagan o no hagan cosas, no necesariamente con el interés de su bienestar en mente, sino que de repente hasta con fines que tienen poco que ver con las personas y tienen más que ver con intereses económicos o de poder, de influencia. Pero el texto aquí de Primera de Juan lo usa, o la usa. Y creo que vale la pena resignificarla para que entendamos cómo nuestras acciones y cómo nuestras decisiones nos llevan a habitar mundos de soledad y desesperanza. Pero el pecado, como yo lo entiendo, es eso que hago o dejo de hacer que me genera un daño a mí o a otros y que por ende rompe el vínculo sagrado con Dios y con quienes me rodean. No es más ni menos que eso. Es eso que hago o dejo de hacer que me genera un daño a mí o a otros y que por ende rompe el vínculo sagrado con Dios y con quienes me rodean. Si lo miramos así, sin toda la carga semántica o con todo el bagaje religioso, si lo miramos así es mucho más fácil entender el texto de hoy. Así que quiero invitarlos a que lo volvamos a leer, los versículos 5 al 10, con esa definición en mente. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Creo que una definición sana del pecado puede ayudarnos a entender cómo es que la luz en este mundo de repente se disipa dejando en su vacío la oscuridad que muchas veces nos envuelve. Yo lo he dicho antes y lo vuelvo a decir hoy. El Evangelio es profundamente relacional. Y cuando nuestras acciones rompen estos vínculos, vínculos sagrados con quienes nos rodean y con Dios, entonces esa luz que alumbra nuestro caminar y que nos permite pisar con seguridad se disipa y nos deja en un vacío, una ausencia de luz, oscuridad.
¿Será por eso que la Biblia también habla tanto del arrepentimiento y de la confesión de nuestros pecados? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Porque al confesar, al admitir lo que he hecho y al pedir perdón, el vínculo se puede sanar y restablecer. Y eso que hacía disipar la luz se elimina. Es como abrir la ventana que por fin deja entrar aire fresco e ilumina esos espacios que antes no veíamos y que ahora podemos limpiar, cuidar, nutrir, decorar. Pero tantas veces nuestro orgullo se interpone. No, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo voy a terminar mi vida y al final lo habré hecho todo a mi manera. Perdón, pero por muy popular que sea la canción, Sinatra no tenía idea lo que estaba diciendo. Fue el peor consejo que le puede haber dado a la gente, porque atrincherarme y persistir en el orgullo para no bajar el moño y entender cómo lo que yo he hecho te ha herido, lo único que hace es que persista la oscuridad y que no podamos sanar nuestras heridas. Tengo una experiencia muy personal con esto. Y no voy a entrar en detalles porque no es necesario. Pero en mi propia crianza mis padres tenían una manera de hacer las cosas que ellos aprendieron de sus padres. Y que mis abuelos aprendieron de sus padres. Pero que a mí, en lo personal, me marcó y me hizo mucho daño. Y que incluso yo después volví a repetir con mi hija Nicole. Y no fue hasta adulto, con mucha ayuda e incluso terapia, que entendí cómo eso me había marcado y me había dañado de manera tan profunda. Y cómo eso mismo me hacía resentir a mis papás y tener actitudes de agresión emocional contra ellos. No fue hasta que lo entendí, que con mucho temor busqué a mi mamá para explicarle lo que me pasaba y cómo lo que ella y mi papá habían hecho me había dañado de manera tan profunda. ¿Y saben lo que ella hizo? Me pidió perdón. Me pidió perdón. Y en el momento en que lo hizo, fue como que alguien abrió la ventana de la habitación en la que estábamos y entró la luz. Y sentí la libertad para perdonar y para dar vuelta a la página. Me sentí libre para cuidar a mi mamá y amarla de una manera que en toda mi vida adulta no lo había hecho. Entró la luz que disipó la oscuridad y me mostró por dónde podía avanzar. Y yo luego tomé eso e hice lo mismo con Nicole. Le pedí perdón. ¿Podría haberlo superado si mi mamá nunca me hubiese pedido perdón? Puede ser. De repente con mucha ayuda, perseverancia, autoconocimiento. Pero el hecho que lo haya hecho me acortó cientos de kilómetros de camino y permitió que nuestro vínculo sanara de una manera mucho más linda y constructiva. Por algo el Antiguo Testamento dice que nuestros pecados repercutirán en nuestras familias por generaciones. No es una maldición mágica que cae sobre nuestras familias como una especie de conjuro. Es la traza del daño relacional que heredamos de generación en generación. Y hasta que no pidamos perdón, hasta que no reparemos ese daño, no puede entrar la luz. Por eso es tan importante pedir perdón. De hecho, en la semana estaba leyendo a Tanya Ruttenberg, que es una rabí que se ha especializado con la historia del Holocausto en cómo los pecados de una sociedad pueden ser sanados y lo que tiene que ocurrir para que una sociedad pueda avanzar. Y la rabí Ruttenberg dice
que para que un daño relacional a nivel social pueda ser superado, no basta con dar vuelta a la página. Eso nunca funciona. Siempre quedan heridas abiertas. Por eso cuando el grupo que hizo daño, o incluso los que no tenían nada que ver, le dicen a las personas que sufrieron, oye, supéralo porque ya pasó mucho tiempo, ¿hasta cuándo con el rencor? En realidad no tienen idea de lo que están pidiendo. Porque para que haya sanidad, dice Ruthenberg, pero sanidad de verdad, tiene que haber confesión, transformación interna por parte del agresor, reparación, para recién ahí pedir perdón. Y finalmente, sabes que ha habido arrepentimiento real cuando tienes la oportunidad de volver a hacer lo mismo o volver a repetir el mismo daño, pero eliges hacerlo de otra manera, de una manera distinta. Sin esas cosas, dice ella, es muy difícil que una sociedad sane. Yo lo encuentro más claro que el agua. Y me parece que esta es la belleza profunda del Evangelio. Y es la razón por la cual los seguidores de Jesús somos llamados a ser la luz del mundo. No porque tengamos una posición ética o moral que es superior a los demás, es porque quien entiende el Evangelio entiende el poder de la confesión y del perdón. Y cómo esas dos cosas disipan la oscuridad y permiten que entre la luz. Por eso Jesús nos invita a hacer brillar nuestra luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. No se trata de hacer proselitismo solo para que nuestra iglesia crezca. Eso es irrelevante. Lo grande, lo hermoso que el Evangelio tiene como propuesta para nuestro mundo es que tiene el poder de sanar nuestros vínculos rotos y ayudarnos a vivir vidas plenas y llenas de propósito. Por eso compartimos a Jesús, porque su mensaje de perdón y de restauración es lo que este mundo necesita oír, porque es poder para salvación, la salvación de nuestras relaciones, la sanidad de nuestros vínculos, la restauración de nuestras familias, de relaciones de pareja, de daño hecho entre un padre y una hija o una madre y un hijo, de daño profundo a nivel personal y social. Y lo que tenemos es demasiado importante como para guardárnoslo. Lo que tenemos es una luz que por muy pequeña que sea, al ir replicándose en tu hogar, en tus relaciones, en las mías, en las nuestras, puede ahuyentar las tinieblas y mostrarnos el camino por donde avanzar. Así que hoy, a través del arrepentimiento, la confesión y el perdón, haz brillar tu luz delante de todos, para que ellos puedan ver tus buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo. No quiero orar en este minuto, sino que quiero dejar un minuto de silencio para que tú hagas un momento de introspección y veas que quizás hay en tu vida que necesita ser confesado, por lo cual necesitas pedir perdón y finalmente dejar tu luz brillar.